Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio de la obra del doctor Sigmund Freud con la traducción de Luis López Ballesteros. Ajá. Ahorita estamos abordando un texto pre-psicoanalítico antes de la interpretación de los sueños, pero es un texto, digo yo, central, aun cuando el mismo doctor Sigmund Freud no quería publicarlo. En el proyecto de psicología para neurólogos o proyecto de una psicología para neurólogos, lo estarán viendo en pantalla, tanto la traducción en la versión estándar, esta de aquí, los libros verdes, ujú, que ahorita me puede borrar la cara, pero son verdes como oliva, ajá, son muy parecidos a mi fondo de pantalla. Ajá. La Standard Edition, traducción por James Strachey. No hemos avanzado mucho, la verdad. Obviamente les dejo en la descripción no solo lo que hemos trabajado de el proyecto de psicología en la traducción de Luis López Ballesteros, que este es solo una edición, la que estoy mostrando en la pantalla. Luis López Ballesteros y de Torres. Ajá. Una edición o una traducción muy popular en español. La mía de una editorial ya extinta, me parece, en México, Iztaccíhuatl. Ajá. Mm, Estos libros me los heredó mi papá. Pero, eh, proyecto de psicología, una de las traducciones de los múltiples traductores. Ajá. Hablamos de Federico Rosenthal, hablamos de, o es Ludovico Rosenthal, es verdad, Ludovico Rosenthal, hablamos de James Strachey, hablamos de Luis López Ballesteros, ajá. Pero un breve resumen en cuanto a lo que hemos visto, ¿vale? De el intento de una aproximación a una ciencia psicológica desde la neurología, que es también como podemos entender este texto de Sigmund Freud. Ajá. Les recuerdo que el doctor Freud no era psicólogo, no era psiquiatra desde el punto de vista de la medicina actual, 2025 aproximadamente, sino que él comienza desde la medicina a estudiar neurología. Y de hecho, en los videos que vemos de su biografía, encontramos que su principal herramienta en los tiempos de estudiante era el microscopio. Ajá. A partir de esa experiencia, después se va a estudiar a Francia junto a Jean-Martin Charcot para regresar a buscar cimentar un futuro profesional económico junto con un colega suyo llamado Joseph Breuer, ajá, o Joseph Breuer. Ajá. Posteriormente, el doctor Freud conocería a un amigo suyo, un gran amigo, llamado Wilhelm o Wilhelm Fliess, Fliess, lo estoy latinizando, que por supuesto está mencionado de este lado. Ajá. Este caballero, Fliess o Fliess, Flies, no, no creo que se pronuncie Flies. Wilhelm Fliess, Wilhelm Fliess, lo vamos a decir, latinizando el, el apellido. Encontramos cómo el doctor Freud propone una hipótesis, una teoría del funcionamiento, no simplemente de la neurología, sino junto con sus experiencias en el tratamiento de la neurosis. Ajá. En aquellos tiempos, la neurosis era un problema de salud ligado justamente con las neuronas. Ajá. Tienen la misma connotación. Y eso es cierto. Estamos hablando de partículas materiales, ajá, neuronas, ajá, que lo hemos visto. Todo esto ya lo vimos, solo quiero hacer una introducción. Neuronas, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ajá. Y en comparación con el proyecto de psicología con la traducción estándar, tenemos acá. Ajá. Todo esto es, digamos, una nomenclatura
algunas abreviaciones, símbolos que el doctor Freud usa con el objeto de eh, darse a entender a su amigo, ajá, que era otro médico, pero que no tenía tanta experiencia o tanto conocimiento como él. Wilhelm Fliess era un otorrinolaringólogo. Estudiaba los problemas de la nariz, fosas nasales, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Aún así podían entenderse el uno al otro. Y justo esto lo plantea el doctor Freud para explicarle a su amigo cuáles eran sus hipótesis en lo que respecta al funcionamiento de la mente desde el punto de vista neuronal. Ajá. Y por supuesto, teniendo en consideración la neurosis como, digámoslo así, una de las influencias eh, centrales en la construcción de esta teoría que estamos viendo. Ajá. Antes del psicoanálisis, que ya con el psicoanálisis el doctor Freud, acercándose científicamente al problema de los sueños, no del dormir, no del soñar, sino los sueños como material, ahí sí más bien no físico, ajá, y aún así sensible. Partículas materiales, neuronas. Partículas inmateriales, estamos hablando no tanto de los sueños, sino de las representaciones. Ajá. Ahorita puede ser que no me explique del todo, podríamos decir simplemente es un pensamiento, es una frase con la cual puedo ligar el proyecto de psicología con la interpretación de los sueños, que es la obra que da a conocer al mundo científico y no, es decir, al mundo de la ciencia y al mundo que no es necesariamente de formación científica, el psicoanálisis. Ajá. En esta primera concepción cuantitativa, que es todavía, digamos, lo que vamos a seguir viendo, miren, primera tesis básica, es verdad, aquí, primera parte, esta es la continuación que vamos a hacer. Ajá. Todo esto ya lo vimos, concepción cuantitativa, es decir, estamos hablando de que las neuronas manejan cantidad, ajá, cantidad de energía. Lo pueden ver en pantalla rápidamente, cómo aparece una y otra vez la palabra cantidad junto a la letra Q. Q y QN son cosas diferentes. Acá por eso quise dejar esto a la mano. Cantidad general. Ya después entenderíamos que estamos hablando de estímulo. Ajá. Mientras que, y esto es algo específico del doctor Sigmund Freud, cantidad intercelular, es decir, una cantidad que yo creo, no de creer, no de que esperar, no, 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 de que yo le doy forma, de que, lo hemos visto en los videos pasados, podemos pensar que el estímulo que viene yo lo transformo, el estímulo que me afecta yo lo interpreto, el estímulo que da forma al mundo yo me lo apropio y yo le doy forma. Ajá. ¿Cómo es esto? Vamos a ver despacito. Ajá. Todo esto lo hemos visto ya. La teoría de la neurona. Estamos hablando de diferentes neuronas con diferentes funciones y, por supuesto, capacidades diferentes dentro de la misma neurona. Ajá. Barreras contacto. Aquí hablamos un poquito acerca de la conformación histórica de la neurología como ciencia. Freud no tenía microscopios electrónicos. Freud no podía ver literalmente lo que después, hasta 1950, se entendería como la sinapsis, que es el espacio entre neuronas. Ajá. Las neuronas no se tocan, sino que entre ellas hay un espacio en el cual los neurotransmisores se liberan y se captan. Ajá. Pero eso lo hemos visto en los videos pasados. Estuvimos viendo diversas ilustraciones sobre la sinapsis, sobre el sistema nervioso, sobre las neuronas, etcétera. Ajá. Aquí ya vimos neuronas pasaderas, neuronas impasaderas, neuronas perceptuales y neuronas psíquicas o psicológicas, ajá, donde se produce.
la mente, como podríamos llamarla. Ajá. Y esto justamente por la capacidad que tienen ciertas neuronas de transformarse ante un solo estímulo, que esto es algo que están viendo en pantalla. No lo voy a leer todo, simplemente diremos a manera de resumen. Freud se pregunta, ¿será acaso lo mismo un evento intenso o tres eventos pequeñitos? Ajá. Eso lo vimos ya. Y el video pasado finalizamos en el punto de vista biológico. Lo tienen en pantalla, ya no lo voy a leer porque ya lo leímos. Y esto por segunda vez, la primera con la Standard Edition, la segunda con Luis López Ballesteros. Ajá. Simplemente podríamos decir, y esto es algo que también me ha sobrevenido con el estudio del proyecto de psicología. Tenemos un cuerpo que representa un problema para sí mismo y en sí mismo. Esto es, no podemos quitar el organismo, el cuerpo, el tiempo y el espacio que nos definen a cada uno del problema de la psicología, del problema de la concepción de una mente. Concepción es decir, a partir del pensamiento, a partir, digamos, de una lógica. Ajá. Ahorita, enos aquí, ya en el capítulo, o no me acuerdo cómo le decían, no lo nombraban como capítulo, pero digamos el apartado 5 que es el que vamos a ver el día de hoy, junto con el apartado 6. ¿Por qué? Porque verán, apartado 5 una página, más o menos una página, poquito más. Y el apartado 6 otra página. Ajá, poquito más de otra página. 2 páginas y media, a lo mucho vamos a ver el día de hoy, pero las vamos a leer con calma y procurando aclarar absolutamente cada frase, cada palabra que encontraremos en este quinto y sexto capítulo. Ajá. Dice el doctor Freud. Nada se acerca nada se acerca de la magnitud absoluta de los estímulos intercelulares, pero me atrevo a suponer que es de una magnitud relativamente inferior a la magnitud de estímulos teleneuronales. Nota del traductor, y del mismo orden de resistencia de las barreras de contacto, cosa que, de confirmarse, sería fácilmente comprensible. Verán. Mm, algo que hemos notado también en esta traducción que estamos estudiando es que a veces nos encontramos con errores de imprenta. Ajá. Por eso también tengo a la mano la otra traducción. A ver, capítulo 5, aquí está. Fíjense cómo comienza. Yo no sé nada sobre la magnitud absoluta de los estímulos intercelulares, pero me permitiré suponer que son de un orden de magnitud bajo, el mismo que el de las resistencias de las barreras contacto, lo cual sería de fácil intelección, dice, pero se puede entender también como deducción, como comprensión, como es lógico que sería de baja magnitud. Ajá. El mismo que de las barreras contacto. Estamos hablando justamente de la capacidad, digamos, de que una sola neurona, dentro de millones que tenemos, no solo en nuestro cerebro, sino en todo el cuerpo, puedan transformarse con un solo estímulo, puedan alterarse en su composición interna, hablando desde el punto de vista celular, esto es asombroso, por una sola estimulación. Ajá. Nada se acerca. De alguna manera se puede entender, y creo que ahí fue mi error en la primera lectura ahorita, nada sé, es decir, nada conozco sobre el tamaño, la intensidad de aquellos estímulos que se encuentran
entre las neuronas justamente como células. Ajá. Lo hemos estudiado ya. Todo nuestro cuerpo se compone de más de 200 células y las neuronas son las células del sistema nervioso central y periférico. Ajá. Las neuronas nos permiten movernos, las neuronas nos permiten comprendernos, las neuronas también nos permiten mm, diversas, ¿cómo decirlo? No solo actividades, sino también fenómenos tales como la comprensión y por supuesto el sueño. Ajá. Todo esto de manera a veces comprensible, a veces realmente misteriosa. Ajá. Y eso es justamente esos huecos, esos espacios, esos desconocimientos, lo que funda la neurología. Pero en cuanto a abandonarnos o ir más allá de aquella base física, fue, digamos, el paso de aventurero que dio Freud hacia la inmortalidad a través del psicoanálisis. Ajá. Entonces, lo que se entiende de este párrafo que estoy subrayando, al momento de yo estar planteándote a ti, mi amigo, este trabajo sobre cómo creo que funciona la mente a partir de las neuronas, yo podría decirte que debe de existir una relación entre la magnitud, digamos, de los estímulos internos y la resistencia de las barreras contacto. Vamos a ver. Creo que se sostiene en la misma lectura. Estímulos intercelulares bajos, no tan fuertes, del mismo modo que yo, en mi experiencia, yo, en mi vida como ser humano individual, he formado un carácter, por decirlo de una manera. Ajá. Ahorita estoy yo introduciendo, digámoslo así, la experiencia misma. Ajá. Esto lo hemos abordado justamente en el video pasado, que pudimos explicar tanto el problema de la memoria como el aprendizaje, gracias a la propuesta teórica de Freud sobre el funcionamiento de las neuronas. Ajá. Vamos a continuar. Regreso a la traducción Luis López Ballesteros. Esta hipótesis dejaría a salvo la similitud esencial de las neuronas perceptuales y psíquicas o de la memoria. Ajá. Aquí con memoria podemos entenderlo también como entendimiento, comprensión. Por eso hablo de neuronas psi o neuronas psíquicas, ajá, que permiten lo psíquico, que permiten justamente mm, que ciertas neuronas no se transformen o más bien puedan retener energía. Ajá. Repito, esta hipótesis dejaría a salvo la similitud esencial de las neuronas perceptuales y psíquicas y al mismo tiempo explicaría biológica y mecánicamente su diferencia en cuanto a la permeabilidad. ¿Permeabilidad frente a qué? Frente a la energía. Y ahorita lo estoy diciendo como energía. También este es el punto central de la propuesta de Sigmund Freud en el proyecto de psicología, la cantidad. Cantidad como energía, cantidad como un algo que está afuera, pero que yo llevo adentro, ajá, en mi propia experiencia, en mi propio aprendizaje, dentro de mi propia y muy particular visión del mundo. Ujú. Y aquí hablo de mí, pero también podemos hacer esta concepción extensible a la humanidad. Ajá. La formación de una identidad y un criterio propio. Ujú. Vamos a continuar.
A falta de pruebas al respecto, son tanto más interesantes ciertas perspectivas y concepciones que arrancan de dicha hipótesis. Ante todo, si realmente nos hemos formado una impresión correcta de la magnitud o intensidad de las cantidades externas en el mundo exterior, ajá, podemos preguntarnos si la tendencia fundamental del sistema neuronal, o sea, la de mantener su cantidad reducida a cero, el principio de inercia, es suficientemente realizada mediante la rapidez de descarga, o si no actúa ya en el proceso de la recepción misma de estímulos. Miren, ¿cómo entender esto? Freud propone en el primer apartado, en el primer capítulo, ¿cuál era el primer capítulo? Creo que era, no, mejor no lo leeremos. La concepción cuantitativa. Ajá. La encontrarán en la descripción toda hacia a detalle. Pero ahí fue donde se propuso el principio de la inercia. Ajá. Básicamente, parece ser que el sistema nervioso y por lo tanto también el organismo humano se comporta de forma tal que procuremos no guardar ninguna cantidad. Ajá. Parece ser que toda acción le corresponde una reacción de igual intensidad. Ajá. Si una luz me lastima los ojos, cierro los ojos. Los vuelvo a abrir cuando ya no sienta esa luz. Ajá. Pero el problema es que la relación del cuerpo consigo mismo nos fuerza a tener, digámoslo así, los ojos permanentemente abiertos hacia nuestra propia naturaleza física, corporal. En otras palabras, y esto lo vimos desde el primer apartado, pareciera como si nosotros buscáramos permanentemente la comodidad. Sin embargo, estar vivos es estar incómodos. Ajá. Lo estoy poniendo con otras palabras. Principio de inercia, vámonos, estímulo, no te quiero. Ajá. El apremio a la vida, otra fórmula, otra frase inventada por Freud o tomada no sé de dónde, pero yo la encuentro en Freud repetidas veces. El apremio a la vida nos fuerza constantemente a abrir los ojos, aun cuando la luz esté ahí. Sin embargo, si no podemos transformar el mundo, nos transformamos a nosotros mismos. Ajá. Entonces, este es un planteamiento o una pregunta que yo considero valiosa, lo que se desprende de lo que estoy subrayando. ¿Cuál será el real funcionamiento de el sistema nervioso o el sistema neuronal? Evitar la estimulación o sentir por sí solos. Es decir, si tenemos el principio de inercia, pero la vida nos fuerza a abrir los ojos, ¿no será que simplemente el hecho de ser estimulados, de percibir algo, nos lleve inmediatamente a la descarga, a la satisfacción, a cancelar el estímulo? Vamos a ver, dice el texto, comprobamos en efecto que las neuronas perceptuales no terminan libremente en la periferia, sino que a través de formaciones celulares, siendo estas o no dichas neuronas las que reciben los estímulos exógenos de fuera. Es decir, efectivamente, en nuestro cuerpo hay células neuronales, hay neuronas que nos permiten conocer. El ejemplo típico son los ojos, queridas, queridos. Nuestros ojos están llenos de neuronas que nos permiten ver la luz,
sentir la luz, percibir la luz. Ajá. Y eso es un ejemplo. La lengua, el oído, la piel. Ajá. Neuronas que nos permiten sentir presión o calor. Ajá. Neuronas que nos permiten interpretar los hechos que nos rodean, el mundo que nos rodea. Ajá. Pero el hecho sensitivo, el hecho psíquico, no termina en una simple percepción. Ajá. Digamos, va más allá. Y también esto es importante, más allá del cerebro. Solo diré esto. ¿Qué hay más allá del cerebro? Podemos pensar en un otro ser humano que tiene otro cerebro. Podemos pensar en nuestro propio deseo, un deseo inconsciente, un deseo que no conocemos y que nos sigue afectando. Podemos pensar también en el lenguaje mismo. Si bien hay zonas del cerebro que permiten interpretar y formular el lenguaje por sí solo no depende de un solo cerebro. Es, podemos decirlo así, un sistema construido por muchos cerebros. Ajá. Hay en eso algo muy hermoso, pero ahorita solo lo nombraré. Ah, dice el texto. Estos aparatos teleneuronales, ahorita vemos qué es eso, no lo entiendo yo, en el sentido más amplio del término, bien podrían tener la finalidad de impedir que las cantidades exógenas, Q mayúscula, ajá, Q solita, incidan con toda su intensidad sobre la percepción, sino que sean previamente atenuadas. En tal caso cumplirían su función de pantallas de cantidad, que solo dejarían pasar fracciones de cantidades de afuera, exógenas, que tienen origen externo. Ajá. Antes de continuar, teleneuronales, a ver qué dice aquí. Textualmente, aparatos nerviosos terminales. La traducción dada aquí es anacrónica, aunque correcta. Anacrónica podríamos entenderlo como antigua, pues el término teleneuronal o telereceptores fue introducido por Sherrington en 1906, junto con los demás excelentes términos que el lector puede insertar mentalmente en este texto de Freud, anterior en 11 años, interoceptores, exteroceptores, somatoceptores, visceroceptores, propioceptores, etcétera. En resumen, telereceptores que reciben información de afuera. Ajá. Fuera, neuronas. Ajá. Ahora, me da curiosidad. Aquí nos quedamos. Esto ya lo leímos. ¿Cómo lo nombra la Standard Edition? Aquí. Lo están viendo en pantallas, queridas, queridos. Aquí no veo la palabra telereceptor. Miren, aquí está. No está la palabra telereceptor. Estos aparatos nerviosos terminales muy bien podrían tener el fin, en el sentido más general, de poner límites o diques a las cantidades de afuera, no dejarles ejercer un no reducido efecto. No sé si esto sea correcto también, o sea, eh, otro error de imprenta. Miren, ¿cuál es la que encuentran más fácil de comprender?
Estamos ahorita aproximándonos, digamos, a una formulación novedosa en este texto. Ajá. No había hablado Freud de aparatos teleneuronales o aparatos nerviosos terminales. Ajá. Que podemos entenderlo así: células o neuronas sensitivas, ¿m? Terminales que son una extensión del sistema nervioso y que nos permiten dar forma al mundo. Aquí quisiera yo aproximarme a esta formulación. Acá no la recuerdo. No está, ¿eh? Miren, creo que está, de hecho, invertido. No dejarles ejercer un reducido. Miren, vamos a abordarlo de las dos maneras. Si esto es correcto y si esto es incorrecto. Ajá. Básicamente, los aparatos nerviosos terminales o esos órganos que nos permiten sentir. Ajá. ¿Será que su fin específico sea proteger al organismo del estímulo en sí mismo? Miren, es que esto es muy, muy curioso. Voy a quitar las dos negaciones. Ajá. Los aparatos terminales entonces tendrían por fin dejarles ejercer un efecto reducido sobre, aquí dice, el sistema psíquico. Ajá. No, nota 28. Esto nos envía a más allá del principio de placer. Se los dejo en la descripción, pero esto, aquí se habla del sistema psi. Ajá. Y acá se habla del sistema P. No son lo mismo. Ajá. Ahora, ¿cuál sería aquí la diferencia entre los aparatos teleneuronales y las neuronas P? Estamos hablando, según lo entiendo yo, que los aparatos teleneuronales incluyen las células P. Ajá. Les puse un ejemplo en el video pasado que creo que nos podría ayudar a entender esto. Ajá. Por un lado, alterando el ejemplo del video pasado y tratando de darle sentido al ejemplo que les he puesto en este mismo video, una luz fuerte lastima mis ojos. Cierro los párpados. La luz ya no me lastima. Ajá. Pasa la luz. Vuelvo a abrir mis ojos y sé que con el tiempo o pasando por el mismo lugar, puede pasar que esa misma luz busque lastimarme mis ojos. Puede ocurrir que yo ya no pase por ese lugar. Puede ocurrir que al pasar por ese lugar, yo tape mis ojos con mi mano. Ajá. En tal caso, aquella luz que me podía lastimar los ojos, yo hago algo para que no me lastime. Ajá. Aquí, creo que incluso, ya sean
neuronas psíquicas o neuronas que permiten lo psíquico, entendiendo lo psíquico como el aprendizaje y la memoria. Ajá. O ya sean neuronas perceptuales, podemos entender que el sujeto humano y el sujeto vivo, el sujeto que tiene neuronas, ejecuta acciones sobre sí mismo y sobre el mundo. Ajá. Por eso les digo, lo curioso, independientemente de si son neuronas perceptuales o neuronas psíquicas, si es por una cuestión de reacción o de aprendizaje, hacemos algo. Ajá. Dice el texto. Esto lo repito. Tendrían en tal caso el significado de unas pantallas, digamos protecciones, los sistemas, los aparatos nerviosos terminales, para Q, para la cantidad, que solo son cocientes de las cantidades, que solo son cocientes de las cantidades exógenas atravesarían. No me convence mucho esa traducción. Aquí me parece más apropiada esta. Ajá. Entonces, hablando de aparatos teleneuronales, pienso yo también podemos entenderlo como órganos de los sentidos, pueden verse afectados de forma tal que, aunque el estímulo siga siendo el mismo, no lo percibimos. Ajá. Solo dejan pasar una pequeña fracción o cociente, una pequeñita parte, de aquello que afuera es percibido como cantidad, intensidad, fuerza. Ajá. Continuamos. Con ello concordaría el hecho de que el otro tipo de terminaciones nerviosas, el de las terminaciones libres sin órgano teleneuronal, sea con mucho el más común en la periferia interna del cuerpo. Híjole, es que no solo estamos hablando de yo siento el mundo, es que yo me siento a mí mismo. A mí me duele, me puede doler la rodilla, me puede doler el estómago, me puede doler la cabeza. Ajá. Allí parecen ser innecesarias las pantallas de cantidad, probablemente porque las cantidades internas que allí son recibidas no necesitan ser reducidas al nivel intercelular, dado de que, dado que de por sí ya se hallan en ese nivel. Aquí estamos hablando, queridas, queridos, de las diferencias, afuera y adentro. Y aún así, a pesar de que hay diferencias, me es posible sentir. ¿Hasta qué punto? No lo sé. ¿Qué tanto es mucho? Cada sujeto humano lo decide. Cada uno de nosotros, hombres, mujeres, adultos o niños, generamos un criterio conforme a nuestras propias experiencias. Ajá. Vamos a acabar este problema de la cantidad y pasamos al dolor. Siendo posible calcular las cantidades externas recibidas por las terminaciones de las neuronas perceptuales, ello quizá favorezca un recurso para formarse una noción o una idea de las magnitudes que pasan entre las neuronas psic o neuronas psíquicas, neuronas que retienen la energía. Ajá. Y que como vimos, son del mismo orden que las resistencias de las barreras de contacto. Vamos a leerlo esto con la Standard Edition. Puesto que es posible calcular las cantidades que son recibidas por las terminaciones de las neuronas
psíquicas. Quizás se abra aquí un acceso para procurarse la representación de las magnitudes que discurren entre las neuronas psi. Miren, o sea, de la clase de las resistencias de barreras contacto. Aquí tenía yo un error entonces. Esto son neuronas perceptuales y estas son neuronas psi. A ver, un segundito. Es que no recordaba que Freud mismo hacía uso de ese símbolo en la Standard Edition. Pero entonces, si esto es así, sí, aquí está. Neuronas pasaderas, neuronas perceptuales, neuronas que dejan pasar el estímulo. Me equivoqué entonces. Neuronas psi, neuronas impasaderas, neuronas que ya no dejan pasar el estímulo. Miren, pero aquí hay otro. Entonces, neuronas pasaderas no es lo mismo que neuronas de percepción. Simplemente neuronas que se relacionan estas dos de forma distinta frente a la cantidad. Algunas dejan pasar y otras no. Aquí regresamos. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Miren, aquí no había un error. ¿Dónde estaba? Aquí. Neuronas perceptuales. Aquí también. Neuronas perceptuales. Ajá. Vamos a continuar. Además, aquí asoma una tendencia que bien podría determinar el hecho de que el sistema neuronal esté formado por varios sistemas. Una tendencia cada vez más amplia a mantener la cantidad interna apartada de las neuronas. Así la estructura del sistema neuronal serviría al propósito de apartar la cantidad interna de las neuronas, mientras que su función sería al propósito de descargar dicha cantidad. Ok, entonces, podemos entenderlo de la siguiente manera. El sistema nervioso en su conjunto busca protegerse del medio, busca encontrar un lugar, puede decirse cómodo, pero también apto para sostenerse por un periodo indefinido, hasta que el sistema nervioso comienza a tener una conciencia, una percepción de sí mismo que le impide una comodidad total, una calma total. Ajá. Dado que no solo existe en relación con el mundo, sino que también al momento de tener que relacionarse consigo mismo, acumula cantidad de energía. Esta cantidad de energía va a buscar también una salida, una descarga, ajá, un algo que se los adelanto. Ese algo es o la transformación orgánica interna o la transformación del mundo. Cuando digo transformación orgánica interna, por ejemplo, tengo mucho calor o tengo sed, agua. Estoy introduciendo un líquido a mi cuerpo e inmediatamente yo empiezo a sentir un frío, ajá, movimiento en mi estómago y un cambio en la temperatura corporal. Me estoy alterando a mí mismo. Ajá. Ahora imagínense que no sea agua, que sea una cerveza, vino, tequila, whisky, lo que ustedes gusten y manden. O otra forma de alterarnos a nosotros mismos. Tengo hambre. Puedo comer unos chicharrones, puedo comer un helado, un chocolate, puedo irme a comer una pizza, una hamburguesa, pero me estoy alterando a mí, en mi química. Ajá. O bien, alterar el mundo. Ajá. Uber Eats.
¿Qué se les antoja? Pizza, hamburguesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un aparato cualquiera, queridos, queridas y queridos. Ustedes, cada uno de ustedes, tiene evidencias de cómo, como seres humanos, alteramos y transformamos el mundo. Este aparato no forma parte de mi cuerpo, pero sí forma parte de mi realidad. ¿Me explico? Por no decir, bueno, pues, estamos comunicándonos. Comunicándonos, no. Estamos más bien, estoy yo compartiendo una grabación en un sistema digital llamado YouTube, que me permite explicar a Sigmund Freud en el año 2025. Ajá. Eso es una transformación increíble, porque demanda, entre otras cosas, que los seres humanos hemos sido capaces de mantener comunicaciones satelitales, una cosita llamada Internet. Pero llegamos al asunto de, o el problema, el capítulo, el dolor. Nota 129. Una ampliación de las nociones aquí insinuadas se halla en el capítulo 12 sobre la vivencia del dolor. Entonces, esta va a ser como una introducción, ajá, a un problema psíquico, médico, humano. Ajá. Todos los dispositivos de índole biológica tienen un límite de eficiencia más allá del cual fracasan. ¡Oh! Ay, me dolió, la verdad me dolió. Pero eso por el significado que esto que acabo de leer tiene para mí. Queridas, queridos, abracen a sus padres, abracen a sus madres, quieran a la gente que tienen cerca, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos por delante. Ajá. Esta, ese límite de la eficiencia se puede entender como la enfermedad o como la muerte. Ajá. Por cierto, mi perrito está bien por si se lo preguntan. Ya está viejito. Antes me acompañaba, no grababa donde estoy grabando ahorita, pero lo estoy escuchando ladrar y no solo hablando de mi perro, sino la vida misma, queridas y queridos. En fin, dice el texto. Esta falla se traduce por fenómenos rayanos en lo patológico, lo enfermizo, la enfermedad, y que en cierto modo constituyen los prototipos normales de las manifestaciones patológicas. Hemos visto que el sistema neuronal está instalado de tal manera que las grandes cantidades de energía exterior quedan apartada de la percepción y más aún de la psique o de la mente. Esta finalidad es cumplida por las pantallas teleneuronales y por el hecho de que la mente o la psique no se halla solo indirectamente conectada con el mundo exterior. ¿Existe algún fenómeno que pueda ser interpretado como equivalente al fracaso de todos estos dispositivos? Tal fenómeno es, según creo, el dolor. ¿Qué pedazo de genio escribió esto? En serio, querido doctor Freud, por esto lo amo. En serio, yo quiero escribir como él. Y escribo bastante bien, pero este párrafo, brillante, es verdad. Aquí el doctor Freud, yo creo, yo pienso. Pero lo que dice, queridas, queridos, es un planteamiento impecable. Wow. Dice el texto. ¿Cuánto sabemos del dolor concuerda con este concepto? El sistema neuronal tiene la más decidida tendencia a la fuga del dolor, a huir, a apartarnos del dolor. Ajá. Vemos en esta tendencia una manifestación de su tendencia primaria a evitar todo aumento de su tensión cuantitativa, tensión interna, tensión de cantidad. No queremos sentir mucho. Ajá.
Y podemos concluir que el dolor consiste en la irrupción de grandes cantidades de energía hacia la psique. Ajá. De esta manera, ambas tendencias quedan reducidas a una y la misma. Bello, bello, doctor Freud. Standard Edition. No lo voy a leer, se los dejo en pantalla, ¿vale? La cantidad. Aquí está, el dolor. Es que ese párrafo me emocionó como no tienen idea. Ajá. Huir del dolor. Aquí me gustó mejor, me gustó más esta traducción. ¿Cuál era la otra? La fuga del dolor. Pienso que se entiende mejor huir del dolor, pero esto queda abierto a su criterio, queridas y queridos. Vamos a continuar con la traducción de López Ballesteros. El dolor pone en función el sistema perceptual tanto como el sistema psíquico. Ningún obstáculo puede oponerse a su conclusión. Es el más imperativo de todos los procesos. Las neuronas psi, las neuronas psíquicas, que sostienen la energía, parecen ser permeables, parecen ser pues permeables al mismo, al dolor, de modo que el dolor debe consistir en la acción de cantidades externas de un orden relativamente elevado. Cantidades externas, aquí lo leí, podemos dejarlo simplemente como cantidades en general. Ajá. Es que aquí yo creo que sí es necesario hablar de unas cantidades en sentido general. Básicamente lo que dice es, podemos transformar al mundo externo e interno, pero al mismo tiempo hay ciertas cantidades que no podemos evitar notar. Ajá. Dice el texto. La causa desencadenante del dolor puede consistir, por un lado, en un aumento de cantidad. Toda excitación sensible, aun las de los órganos sensoriales más elevados, tiende a convertirse en dolor a medida que aumenta el estímulo. Wow. Cosa que cabe interpretar sin lugar a dudas como una falla del mecanismo. Nota del traductor. A ver, vamos a ver aquí. Una falla del mecanismo. Lo leemos en aquí. Lo están viendo en pantalla. No lo estoy leyendo todo, ¿vale? Pero es que creo que se entiende el otro texto. Las ocasiones del dolor son, por una parte, un acrecentamiento cuantitativo, cantidad. Digamos, qué tan intenso es el estímulo. Ajá. Toda excitación sensible, aun de los órganos sensoriales superiores, se inclina al dolor con el aumento del estímulo. Se entiende el aumento en la intensidad del estímulo. Ajá. Puede ser una luz, puede ser un sonido cada vez más alto, puede ser un sabor sumamente intenso, dulce, amargo, salado, picante. Ajá. Pero podemos sentir una presión que va más allá, sumamente concentrada, un clavo en mi mano. ¡Pah! Ajá. Una cortada en mis dedos. Psh, y duele. Ajá. Dice el texto. Vamos a regresar a la López Ballesteros. La están viendo en el Standard Edition. Yo creo que esta ya no la voy a leer, pero la tienen en pantalla. La pueden leer cuando ustedes quieran y como ustedes quieran. Ajá. Vamos a ver. Ya estamos por terminar, de hecho. Por otra parte, puede ocurrir dolor en presencia de pequeñas cantidades exteriores, caso en el cual aparece siempre vinculado con una solución de continuidad, es decir, una cantidad exterior que actúa directamente sobre las terminaciones de las neuronas perceptuales o pasaderas, sin mediación de los aparatos teleneuronales, origina dolor. Creo que sí tendré que regresar a la Standard Edition.
Esto de los aparatos neuronales, teleneuronales, es, mm, digamos, difícil de comprender para mí en este momento. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí está. Produce dolor una cantidad externa que actúa directamente sobre las terminales de las neuronas pasaderas o perceptuales, pasaderas, y no a través de los aparatos nerviosos terminales. No lo entiendo. Vamos a ver si avanzando se logra aclarar eso. Es decir, lo primero lo entiendo, aumento del estímulo, aumento de la intensidad. O estimulación directa, no lo sé, no lo sé. Todo esto caracteriza al dolor como una irrupción de cantidad hipertrófica hacia percepción, perdón, hacia eh, pasaderas e impasaderas. O sea que cantidad que son de orden más elevado que los estímulos pasaderos. Ajá. A ver, otra vez. La traducción de López Ballesteros. Con ello, el dolor queda caracterizado como la irrupción de cantidades excesivas hacia neuronas pasaderas e impasaderas, perceptuales o psíquicas, ajá. Es decir, cantidades que son de orden de magnitud aún mayor que de los estímulos perceptuales. Ah, entiendo que eh, más allá de los estímulos que nos permiten interpretar, puede ocurrir que nos topemos con un estímulo arrasador. Lo voy a entender así por la palabra irrupción, una explosión de estímulos. Ajá. Por decirlo de una manera. Pero ¿cuál sería la diferencia con la cantidad, querido doctor Freud? ¿Dónde está la cantidad? Solución de continuidad. Esta palabra, soluciones o palabras, solución de continuidad. ¿Mm? Solución. Acá también dice solución. Sí, también solución de continuidad. No lo entiendo del todo, queridas y queridos. Esto lo comprendo. Un estímulo muy fuerte. Esto de acá no. Lo entiendo de la siguiente manera por la solución de continuidad. Ajá. El sistema perceptual o las neuronas pasaderas ya tienen cierta resistencia a dejar pasar el estímulo. Ajá. Las neuronas impasaderas o las neuronas psíquicas, las neuronas que retienen energía, justamente no permiten que el estímulo vaya más allá de ellas. Guardan el estímulo. Ajá. Solución de continuidad. Algo que es totalmente nuevo, de forma tal que las distinciones entre las neuronas son completamente inútiles. Aquí hablo de novedad, aunque también puede ser justamente por un- una intensidad tremenda. Ajá. Vamos ahorita a continuar para terminar, a ver si aquí adelante se nos aclara un poquito más. Regresamos a la López Ballesteros. Es fácil comprender el hecho de que el dolor recorra todas las vías de descarga,
Según nuestra teoría de cantidad, perdón, según nuestra teoría de que cantidad produce facilitación, es evidente que el dolor deja tras de sí facilitaciones permanentes en lo psíquico, como si la descarga de un rayo hubiera pasado por ella. Es posible que estas facilitaciones barran por completo la resistencia de las barreras contacto y establezcan en lo psíquico vías de conducción como las que existen en lo perceptual, de lo pasadero, perdón, de lo impasadero a lo pasadero. Ajá. Creo que es comprensible. Lo están viendo en pantalla. Es que, miren, una cosa es efectivamente lo que nosotros como seres humanos hacemos para apartarnos del dolor y otra cosa es lo que el mundo mismo nos brinda. ¡Fum! Dice el texto irrupción. También podemos entenderlo como trauma. Ajá. O bien el amor, queridas y queridos. Porque una cosa es querer a la gente que tenemos y otra cosa es que realmente los amemos y sentirnos amados por ellos. Queridas, queridos, vamos a dejar hasta aquí con la solicitud hecha de su servidor hacia ustedes. No que se suscriban. Si quieren, suscríbanse. Si no quieren verme, desuscríbanse al diablo YouTube. Sino más bien, procúrense. Eso sí se los invito. Si no se sienten amados, ahí no es. Si no se sienten queridos, busquen donde sí sean queridos. Ah, queridas, queridos, la vida puede ser una serie de sucesos horribles, pero teniendo a la gente adecuada, podemos superarlo todo, todo. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos el miércoles de Melanie Klein. Vemos el viernes de Vida y Obra de Sigmund Freud. Y el domingo de resumen, ¿vale? Al momento, ya veremos qué luego se me ocurre o qué puedo hacer yo, tanto con estos videos como con otras plataformas. No sé, no sé. Tal vez me dedique a hacer otra cosa. ¿Qué sé yo? Bye, chicas, chicos.